revelado. El plan divino transforma tus cargas en milagros mientras duermes, con fe y oración. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén y la conquistó. El pueblo hebreo fue llevado cautivo a la opresiva Babilonia, donde imperaba la sombra de un tirano. En medio de esta inquietante incertidumbre, un joven hebreo llamado Daniel se encontró con su destino en la corte del rey. Una noche, la atmósfera se tornó más pesada que nunca, pues el rey había tenido un sueño que lo perturbaba intensamente. Convocó a todos los sabios del reino, pero su incapacidad para interpretar el sueño provocó su furia. Así, un decreto oscuro fue emitido: todos los sabios de Babilonia serían ejecutados. Daniel, con su indomable fe y acompañado de sus valientes amigos Ananías, Misael y Azarías, enfrentaba su inminente muerte. En el silencio de su habitación, lejos de las seducciones de la corte, se congregaron para orar al Dios de Israel. La luna brillaba tenuemente en la ventana, y mientras el mundo exterior experimentaba el terror de la noche, sus corazones elevaban un clamor ferviente hacia el cielo. Recordaron las enseñanzas de los ancianos que les enseñaron que la oración puede abrir las puertas del cielo. En su angustia, Daniel suplicó: «Oh Dios, revela a tus siervos este misterio». Mientras sus voces resonaban en la habitación, un profundo descanso llenó el corazón de Daniel. Esa noche, en un sueño sonoro y claro, el Dios de los cielos le reveló el secreto del sueño del rey Nabucodonosor. Un milagro se realizó en la quietud. La interpretación del sueño se desplegó ante él, revelando no solo el futuro del rey, sino también la historia de naciones que aún estaban por venir. Renovado y agradecido, Daniel despertó con el rayo en su pecho. Sabía que este don no era solo para él, sino que debía ser compartido. Su fe lo impulsó a presentarse ante Nabucodonosor, un acto que desafiaba el temor humano ante el poder terrenal. Con paso firme, Daniel se acercó al rey, sabiendo que su vida dependía de la respuesta. Con valor, relató no solo el sueño del rey, sino también su profunda interpretación, atribuyendo toda la gloria al Dios de Israel. Sin embargo, la tensión crecía. Los ojos del rey se llenaron de incredulidad al escuchar la revelación divina. ¿Cómo recibiría el rey esta intervención del Dios Altísimo? Daniel, que en la oscuridad encontró luz, ahora se encontraba en medio de la corte, donde la vida de muchos pendía de un hilo. La revelación de Dios no solo había salvado a Daniel y sus amigos, sino que también podía transformar Babilonia para siempre. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, en el eco de sus palabras resonó la esperanza. La historia de Daniel nos recuerda que, incluso en medio de la noche más oscura, hay un plan divino esperándonos, siempre a un paso de la oración, un plan que transforma nuestras cargas en milagros. ¿Qué más planea Dios en esta narrativa divina? Las páginas de la vida de Daniel aún estaban por escribirse, y el destino de Babilonia estaba a punto de cambiar, según lo establecido por la voluntad del Eterno. El rey Nabucodonosor, aún en estado de asombro, permitió que Daniel continuara hablando. Con la mirada fija en el joven hebreo, los murmullos de la corte disminuyeron y el silencio se apoderó del espacio. Verdaderamente, hay un Dios en los cielos que revela los secretos, comenzó Daniel, su voz resonando con una autoridad que solo la intervención divina puede conferir. El rey asintió lentamente, recordando el sueño que lo había atormentado. Era un sueño de una gran estatua,
cuya cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, su vientre y muslos eran de bronce, y sus piernas de hierro, mientras que sus pies estaban mezclados de hierro y barro. Cada metal representaba una sucesión de reinos, y Daniel explicaba con destreza la caída de esos imperios, señalando que el reino final sería un quebrantamiento total y que al final, una piedra que fue cortada no con mano destruiría todo lo demás. Ananías, Misael y Azarías, quienes esperaban en las sombras del palacio real, sintieron que cada palabra de su amigo elevaba no solo su esperanza, sino el propósito divino que se desplegaba entre ellos. Era evidente que el Dios de sus padres estaba aún en la soberanía de la tierra, incluso en el corazón de Babilonia. Las palabras de Daniel cayeron como semillas en el corazón de Nabucodonosor. La confusión dio paso a la revelación, y el obstinado rey, que no entendía el poder del Dios verdadero, comenzó a sentir una inquietud en su interior. La esperanza se asomaba en su corazón, y su rostro reflejaba una mezcla de temor reverente y curiosidad como nunca había conocido antes. El rey declaró, ciertamente, el Dios de Daniel es el Dios de dioses, y el Señor de los reyes, y el revelador de misterios. Tú posees un espíritu extraordinario. Con estas palabras, el decreto de muerte fue revocado, y Daniel fue elevado a una posición de gran honor en la corte. Pero en su corazón, Daniel aún sentía la carga de la misión. La revelación del sueño era solo el principio de un plan mayor, uno que abarcaría no solo el destino de Babilonia, sino de todas las naciones. Mientras se preparaba para su nueva función, llamó a sus amigos y juntos elevaron un canto de acción de gracias, reconociendo que su fe los había sostenido. La gloria de Dios fue proclamada, y el temor del Señor se sembró incluso en medio de aquellos que servían al rey. Sin embargo, Daniel estaba consagrado para algo más que la grandeza terrenal. Recordaba las profecías de su pueblo, y una inquietud creciente lo llenaba. Las visiones que tenía no provenían simplemente de un sueño, sino de un destino que se entrelazaba con la historia de Israel e incluso con el fin de los tiempos. En la quietud de la noche, mientras Babilonia seguía su curso, Daniel se vio obligado a enfrentar un nuevo dilema. ¿Cómo podría indiferenciarse del mundo que lo rodeaba sin perder la promesa del Dios tan grande que había revelado sus secretos? La pregunta lo perseguía, resonando en sus pensamientos, y sintió que el siguiente capítulo de su vida no había hecho más que comenzar. La fe de Daniel se convertiría en su ancla, pero mientras los reinos se sucedían, otros acontecimientos estaban a punto de desatarse, acontecimientos que revelarían aún más sobre los planes eternos de Dios. En el horizonte de la historia, la sombra de un nuevo desafío se gestaba, y el eco del mensaje divino se prolongaría a través de generaciones. Así, se cumplirá la promesa de que habrá un tiempo cuando el Dios de Israel restablecerá a su pueblo, y en medio de ello, un faro de luz brillaría en medio de la oscuridad, revelando su plan eterno. Cuando la historia de Daniel se entrelace en el propósito de Dios, nacerá una revelación mayor aún. ¿Preparados estaban todos para escuchar lo que está por venir? Al día siguiente, el sol apenas asomaba por el horizonte, llenando de luz las calles de la majestuosa Babilonia. En la corte, el aire estaba cargado de expectación. Daniel, habiendo recibido la gracia del rey, se sentó con sus amigos y reflexionó sobre el gran misterio del sueño. ¿Qué significa esto para nosotros, para nuestro pueblo?, preguntó Misael, los ojos brillantes de inquietud. Daniel levantó su mirada hacia el cielo y, en su corazón, clamó. Su fe le urgía a entender más profundamente el propósito de Dios. Esa noche, había sentido que no solo un sueño se había revelado al rey, sino un mensaje palpable que cambiaba el rumbo del destino de Israel y las naciones. Mientras sus amigos discutían, un súbdito del rey entró con prisa, su rostro pálido por la urgencia. Señor Daniel, el rey te llama. Ha ordenado que vayas al salón del trono al instante. Sin vacilar, Daniel se puso de pie. La misión de Dios lo guiaba, y cada paso hacia el trono era un testimonio del poder divino que había obrado en su vida.
Al entrar, vio a Nabucodonosor sentado en su trono, rodeado de nobles y sabios. El rey lo miró con la intensidad de un hombre que había sido sacudido por revelaciones. Daniel, dijo el rey, tus palabras me han inquietado profundamente. Dime, ¿qué debo hacer para prepararme para lo que vendrá? El corazón de Daniel se llenó de compasión. Se percató de que a pesar de la altura y el poder de Nabucodonosor, había una búsqueda sincera en su pregunta. Rey, contestó, reconocer a Dios y seguir su camino es la clave. Ese mismo Dios que reveló el sueño a ti es el que guía el destino de todas las naciones. Los sabios presentes comenzaron a murmurar, incapaces de comprender la magnitud de las respuestas que solo Daniel podía ofrecer. ¿No conocéis el poder de nuestro Dios? Él es el que otorga la sabiduría y entendimiento, interrumpió Ananías con un ardor en su voz. Debemos honrarlo en nuestro proceder, no solo en nuestras palabras. La atmósfera estaba cargada de tensión. Nabucodonosor, deseoso de entender, se inclinó hacia Daniel, quien sabía que debía hablar con valentía. Rey, no temas, porque lo que Dios quiere hacer en tu vida no es solo para ti, sino para todos los pueblos de la tierra. De cada suceso que se desencadene, aprendemos que su plan es sublime y perenne. El rey, estremecido, absorbía cada palabra como la lluvia en un terreno seco. ¿Y qué me dices de esta piedra que destruirá todos los reinos?, preguntó, su rostro dominado por la curiosidad. Daniel, guiado por el Espíritu, respondió con firmeza, esa piedra cortada no con mano es el reino eterno que Dios establecerá sobre la tierra, una promesa que trasciende el tiempo. Viene el día en que toda rodilla se doblará ante él. Al oír esto, los nobles comenzaron a inquietarse. La idea de un reino que no podría ser derrumbado desafiaba sus propias creencias y la estabilidad de su imperio. Nabucodonosor, sintiendo el peso de la revelación, se levantó de su trono. ¿Acaso tú eres el portavoz del Altísimo?, preguntó con asombro, reconociendo la soberanía de Dios. Soy solo un siervo, respondió Daniel, pero el Altísimo planea usar tu historia para mostrar su gloria. Cada carga tuya será transformada en un milagro por tu fe en él. El silencio en la sala se volvió palpable y denso. Hasta ese momento, la verdad del mensaje de Daniel se había plantado en el corazón del rey, y comenzó a vislumbrar la grandeza del plan divino que se avecinaba. Mientras las palabras se asentaban en el corazón de todos, una sombra oscura se cernía sobre la ciudad. Se avecinaba un conflicto que desvelaría aún más el propósito de Dios. La corte, atrapada entre la fe y la incredulidad, se preparaba sin saberlo para un desenlace que sacudiría los cimientos del imperio más poderoso del mundo. Así, los vientos del cambio soplarían, trayendo ante ellos la revelación de que el reino de Dios se acerca. ¿Estaban listos para enfrentar la magnitud del plan divino que no solo transformaría su presente, sino también su futuro eterno? La mañana siguiente, la luz del sol se entrelazaba con las sombras de la noche, trayendo consigo el eco de las palabras proféticas que resonaban en la corte de Babilonia. Daniel y sus amigos, sintiendo la presión del momento, se reunieron en un rincón apartado, buscando consejo y claridad en la oración. Oremos y pidamos la dirección del Altísimo, dijo Daniel, colocándose de rodillas. Los otros lo siguieron, uniendo sus corazones en una súplica ferviente. Señor Dios, tú que conoces el futuro y el pensamiento de los hombres, abre nuestros ojos para entender tu voluntad y revela la profundidad de tu propósito en esta tierra. Sus voces se elevaron a un mismo tono, como un canto que atravesaba los muros de Babilonia. Mientras oraban, el cielo parecía abrirse ante ellos, y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenó el corazón de Daniel. Se levantó de su posición de reverencia, y sus ojos comenzaron a brillar con claridad y determinación. He recibido nuevamente la revelación, anunció con solemnidad. Dios ha hablado, y debemos prepararnos para lo que viene. Misael, con el rostro lleno de asombro, preguntó, ¿qué has visto, Daniel?
Con una voz firme pero revestida de humildad, Daniel explicó, un ángel del Señor me ha mostrado una imagen del futuro. Viene una gran prueba sobre Babilonia, pero también un milagro que cambiará el destino de muchos. A través del sufrimiento, la mano de Dios será glorificada. La inquietud creció entre los jóvenes, pero fue Ananías quien recordó la sabiduría de Salomón, una persona que no tiene miedo puede enfrentar los retos como una oportunidad de ver la salvación del Señor. Exactamente, respondió Daniel. Las palabras del rey aún resuenan en mi corazón. Esa piedra cortada, que destrozará ídolos y reinos humanos, también traerá salvación. Pero debemos estar atentos, la transformación comenzará desde dentro. Mientras tanto, en el palacio, Nabucodonosor luchaba con las revelaciones que Daniel había compartido. El rey, inquieto, se dirigió a sus nobles y consejeros, su expresión una mezcla de desafío y temor. ¿Cómo puede un hombre mostrarme lo que está oculto al mundo? ¿Y qué pasará cuando la voz de los dioses se haga escuchar en medio de mi reinado? Los sabios, desbordados por temores y rivalidades, intentaban aplacar la ansiedad del rey, pero era evidente que la incertidumbre había sembrado divisiones y desconfianza. Rey, dijo un consejero, los sueños son un reflejo de aquellos que los sueñan. Puede que necesites aferrarte a lo que entiendes y no a lo que otro ha interpretado. Sin embargo, en su interior, Nabucodonosor sabía que el mensaje de Daniel no era simplemente una interpretación, era una advertencia divina. Con un corazón agitado, reflexionó sobre su propio orgullo y lo que eso podría significar para su reino si no se sometía a la voluntad de Dios. Se acerca la prueba, susurró, instintivamente comprendiendo que el reino eterno estaba en juego. A la distancia, una sombra oscura se acercaba, un anuncio de tormenta. El rey, sintiendo la densidad del ambiente, buscó en su interior, preguntándose si podría ser la voz del Altísimo verdaderamente exponiendo su destino, al mismo tiempo que lo que cada reino humano considera seguro empieza a tambalearse. Mientras tanto, Daniel y sus amigos, al pie de un árbol en el patio del palacio, miraban hacia el horizonte, donde nubes oscuras comenzaban a formarse. Ellos entendían que la batalla espiritual comenzaba, y no sería fácil. Era el tiempo de ser valientes y creer en los milagros de Dios. Así, el eco de la fe se esparció en medio de la incertidumbre. ¿Estarían preparados para esperar las manifestaciones del poder divino en su vida? A medida que la tormenta se aproximaba, la realización de que algo grandioso estaba en marcha llenó sus corazones con audacia. El plan soberano de Dios se desplegaba y con cada desafío venía la oportunidad de vislumbrar la gloria de su reino eterno. En el horizonte del tiempo, lo que pareciera caos sería la simiente para la paz que solo Dios puede otorgar. ¿Qué resultados traería esta batalla en las almas de los que se atreven a confiar en su promesa? La revelación estaba cerca, y el tiempo de los milagros comenzaba. Mientras la atmósfera se tornaba pesada alrededor del palacio, un escalofrío recorría la ciudad de Babilonia. La luz del día comenzaba a ceder ante la creciente inquietud de la noche que se avecinaba, llenando las calles de murmullos y la angustia en los corazones de su pueblo. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sumidos en la espera de la revelación, se adentraron en profundo discernimiento y oración, decididos a mantenerse firmes en la fe. Dios nos ha llamado a ser un faro en esta oscuridad, dijo Misael, sus palabras resonando en el pequeño grupo. No solo debemos orar por entendimiento, sino por valor para actuar conforme a su voluntad. Con la determinación reverberante, Daniel recordó un antiguo pasaje de las Escrituras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Observaron la ciudad con los ojos de la promesa, preparándose para lo que él les mostraría. De repente, un viento fuerte sopló, reverberando como un eco de antiguas profecías, trayendo consigo una sensación de urgencia. No lejos de allí, en el palacio, Nabucodonosor se encontraba en su cámara, atormentado por un sueño oscuro que parecía devorarle el alma.
Las imágenes sobrecogedoras de deidades que caían y reinos que se desmoronaban lo seguían incluso en la vigilia. Temía que sus dominios estuvieran a punto de enfrentarse a una calamidad mayor que él mismo. Debería haber escuchado la advertencia, murmuró para sí, apartando las manos sudorosas de su frente. El rey sabía que estaba enfrentando más que solo un desafío, su destino individual y el de su imperio pendían de un hilo. Por la noche, mientras la ciudad caía en el silencio inquietante de la espera, Daniel se retiró a un lugar más apartado para buscar a Dios con cada fibra de su ser. Señor, Dios de mis antepasados, revélame el misterio que está sobre el corazón del rey. Que su luz brille sobre la oscuridad, trayendo a la memoria cataclismos que aún debemos confrontar. De pronto, como si el cielo se abriera, una luz resplandeciente llenó la habitación. Daniel sintió la presencia de un mensajero celestial, su forma radiante anunciando un momento culminante en la historia. Daniel, dijo el ángel, su voz resonando como las olas en un mar tempestuoso, las visiones que vistes no son solo sombras del futuro, sino ilusiones del poder y la gloria de Dios. Él ha decidido sacudir el reino de Babilonia, y la caída del orgullo será su símbolo. Sin embargo, un nuevo árbol crecerá de las cenizas, un reino eterno donde el verdadero rey reinará. Los ojos de Daniel se abrieron con asombro ante la revelación. ¿Qué he de hacer?, preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Debes compartir estas verdades, cada una revelando la grandeza del Altísimo, respondió el ángel. Pero también debes exhortar a Nabucodonosor a que se humille, para que aún encuentre misericordia antes que el juicio descienda sobre él. Al regresar donde sus amigos, sus corazones latían con la revelación divina. La prueba que viene no es solo para Babilonia, es para todos sus líderes. El Altísimo está llamando a la humildad, antes que se produzca la ruina, explicó Daniel. Ananías, Misael y Azarías escucharon atentamente, sus corazones llenos de reverente temor. ¿Y si el rey no escucha?, preguntó Azarías con inquietud. Entonces, los planes de Dios aún se llevarán a cabo, afirmó Daniel con confianza. La fe en su soberanía es nuestro refugio en tiempos oscuros. Mientras la luna brillaba intensamente sobre el imperio, los 4 jóvenes sintieron que el tiempo se aceleraba. Sabían que el momento de actuar se acercaba, y con cada respiración podían sentir la intensidad de lo que Dios estaba por desatar. Imaginaron las cadenas que caerían y las restrictivas vasijas de orgullo que el Señor estaba a punto de romper. Y así, con fe renovada y corazones dispuestos, se propusieron obtener la audacia y la sabiduría necesarias para enfrentar al Rey. En el cielo, un murmullo de ángeles anunciaba un nuevo capítulo en la historia del mundo, mientras que la palabra gloriosa de Dios preparaba el camino para la aparición de su reino. Los corazones que se atreven a confiar serán testigos de transformaciones que desafían toda lógica humana. ¿Cuál sería el costo de la rebelión en un tiempo de gracia? ¿Qué milagros emergerían del polvo de los reinos caídos? La revelación del plan soberano de Dios se acercaba cada vez más, y el tiempo ya estaba fijado para el glorioso desenlace. Con el primer destello de la mañana, la ciudad de Babilonia despertó en un silencio sobrecogedor. Los resplandores dorados del sol naciente se filtraban entre las espesas nubes de incertidumbre que cubrían el palacio, como una advertencia de los eventos inminentes que estaban a punto de desatarse. Mientras los babilonios comenzaban su rutina cotidiana, Daniel, Ananías, Misael y Azarías se reunieron de nuevo, la seriedad de la noche anterior aún fresca en sus corazones. La llamada de Dios reverberaba en sus almas, retumbando como un tambor profético. Hoy es el día en que debemos presentarnos ante el Rey, dijo Daniel, su voz firme y decidida. No podemos permitir que el temor nos paralice. Si el Altísimo ha hablado, debemos ser sus instrumentos. Misael, con la mirada fija en el horizonte, respondió, la valentía viene de conocer a nuestro Dios. No se trata de nosotros, sino de su gloria que será revelada entre las naciones.
Él está por delante, incluso en la prueba más angustiante. Azarías, sintiendo el peso de lo que tendrían que enfrentar, exclamó, pero, ¿qué podemos esperar? ¿Puede un rey como Nabucodonosor aceptar un mensaje de humillación? Su orgullo es más grande que las murallas de esta ciudad. Es precisamente en su orgullo donde Dios trabajará, replicó Ananías. Ciertamente el rey no escuchará a sus consejeros, pero podría atender a un siervo de Dios que viene en el nombre del Altísimo. Si nosotros no hablamos, el cielo callará, y un juicio inevitable caerá sobre él. Con Reselot-Fe avanzaron hacia el palacio de Nabucodonosor. En el camino, las calles estaban llenas de murmullos de los ciudadanos, quienes sentían que un tipo de oscuridad inminente estaba por envolver no solo al rey, sino al mismo pueblo. El latido de sus corazones resonaba en el espacio, sumido en temor reverencial ante el destino que les aguardaba. Al llegar al palacio, un guardia los detuvo, su rostro grave reflejando la preocupación del entorno. ¿Qué asuntos traen a su rey en tal hora?, indagó con desconfianza. Venimos a proclamar la palabra de Dios a Nabucodonosor, contestó Daniel, sin titubear. Es urgente y de suma importancia. El guardia, sintiendo la gravedad en sus palabras, decidió guiarlos a las cámaras reales. Una vez dentro, el rey Nabucodonosor se encontraba rodeado por su corte, su mirada perdida en el abismo de su propia angustia. El ambiente estaba cargado de una aura intensa, como si el mismo aire temiera el momento donde se liberarían las verdades ocultas. Rey Nabucodonosor, comenzó Daniel, he venido a ti con un mensaje del Altísimo. La soberanía del cielo está por manifestarse en tu vida, y su reino viene a desbaratar a los orgullosos de corazón. Las palabras fluyeron como agua viva, cada sílaba impregnada con la autoridad de Dios. El rey lo miró, sus ojos llenos de confusión e ira, pero también una chispa de curiosidad emergía de su alma atribulada. ¿Quién te envió, Daniel? ¿Cuál es esta locura de la que hablas? Dios, a quien sirvo, te ha dado una oportunidad, rey. Si te humillas ante él, hallarás misericordia, pero si sigues desafiando su soberanía, el juicio caerá sobre ti como un yugo implacable. Se te ha mostrado, y hoy es el día de tu elección. Un silencio sepulcral llenó la sala. Nabucodonosor, luchando entre su carácter y lo que había escuchado, sintió que la lucha comenzaba en su interior. Una respuesta a esa elección lo marcó, y Dios estaba esperando su respuesta. Mientras la tensión entraba en su clímax, Daniel sintió en su espíritu que un movimiento celestial había comenzado. Mi rey, continuó, los reinos de este mundo son nada comparados con el reino eterno que se aproxima. La gloria de Dios, que vendrá después de la prueba, transformará tus cargas en milagros mientras duermes. El tiempo se acercaba, y la revelación del plan soberano de Dios se encontraba a la vuelta de la esquina. Pero lo que aún no sabía Nabucodonosor era la magnitud de la transformación que podría surgir del polvo de su rebelión, cada vez más palpable mientras su corazón se debatía. La historia divina aguardaba el desenlace de su respuesta, dejando claro que el trono del rey pronto podría ser testigo de un milagro que cambiaría su destino para siempre. El silencio continuó pesando en la sala del trono, donde las miradas se encontraban entre la incredulidad y la ansiedad. Nabucodonosor, en su corazón tumultuoso, empezaba a comprender que había algo más grande que su trono, algo que superaba su poder y autoridad. Aquellas palabras de Daniel resonaban en su interior como un eco distante de la verdad que había descartado durante tanto tiempo. ¿Quién es este Dios del que hablas?, preguntó Nabucodonosor, la arrogancia aún tintando su voz, pero con un ligero temblor que delataba su inquietud. ¿Qué Dios puede liberarte de mi mano? El profeta, sin titubear, respondió, el Dios del cielo y de la tierra, que da vida y la quita. Él te ha permitido ser rey, pero también te llama a reconocer su soberanía y poder. Antes de que el juicio llegue, Él te ofrece gracia. Si te humillas, hallarás respuestas y paz.
Ananías, viendo la lucha interna del rey, tomó una bocanada profunda y se dirigió a la corte. Este Dios no es un Dios distante. Habita cerca de aquellos que le buscan y le claman en espíritu y verdad. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más profundos que nuestros pensamientos. Oh Rey, escucha su llamado. Misael, viendo la oportunidad que tenía el rey de cambiar su destino, agregó, en la historia de nuestros ancestros, hay testimonios de su recuperación y satisfacción. Moisés lo conoció en la zarza ardiente, él siembra esperanza incluso en los desiertos. No habrá pausa en su justicia, pero aún hay tiempo para humillarte y regresar a él. El aire en la sala se volvió tenso ante la urgencia de sus palabras. Nabucodonosor observó a sus consejeros, quienes se encontraban en silencio, mientras se luchaba en el conflicto de su ego y la presión de un mensaje divino. Su mente dividida se debatía entre lo que había sido y lo que podría ser. ¿Estás diciendo que mi reinado es efímero, que todo lo que construí podría desmoronarse ante un Dios que nunca he visto? Preguntó el rey, una mezcla de enfado y angustia en su voz. Así es, mi rey, respondió Daniel con compasión. Pero no debes temer la pérdida si lo que ganas es una relación verdadera con tu Creador. En su luz, hay redención y en su misericordia, hay vida. La justicia de Dios traerá transformación a tu reinado y a tu ser. Mientras el rey procesaba las palabras de los jóvenes hebreos, su espíritu se atormentaba con recuerdos de los sueños inquietantes que lo habían estado persiguiendo, visiones de estatua de oro que se quebraba, de fuerzas externas que venían a desbaratar su orgullo. La imagen aterradora de la piedra que se convirtió en montaña resonaba en su corazón. ¿Sería el tiempo de su caída? Por favor, respóndeme, Daniel, dijo finalmente Nabucodonosor, la urgencia de su voz capturando la atención de todos. ¿Qué debo hacer para evitar este destino? ¿Cómo puedo hallar el favor de este Dios del cielo? Humíllate, dijo Daniel con firmeza. Reconcíliate con tu Creador en oración. Reconoce tus errores. Hile de ti un corazón puro y un espíritu contrito. Entonces, el Señor transformará tus cargas en milagros, incluso mientras duermes. Él es el único capaz de dar descanso a tu alma atribulada. En ese preciso instante, un murmullo surgió entre la corte. Las palabras de Daniel habían golpeado el corazón del rey, pero la fuerte batalla interna aún no había cesado. El reloj celestial marcaba el tiempo de una decisión crucial. A través de las aberturas del palacio, los ecos de una ciudad que anhelaba paz también subían al cielo, elevando sus plegarias. Entonces, con el aliento contenido de todos los presentes, Daniel recordó algo importante. Ten cuidado, oh rey. A veces, el juicio espera oculto hasta el último momento. Y lo que aún no sabes es que el cielo prepara un plan que transformará no solo tu vida, sino a todo el pueblo de Babilonia. Así, en medio de la agitación de aquel encuentro divino, el rey se encontró en la encrucijada, con el eco de la soberanía de Dios resonando en su corazón. ¿Respondería a la invitación del Altísimo, o se aferraría a su orgullo, corriendo el riesgo de perder todo lo que tenía? La historia divina aguardaba su elección, preparándose para un desenlace que resonaría a través de las naciones, revelando el verdadero plan de Dios que iba más allá de cualquier rey terrenal. El rey Nabucodonosor permaneció en silencio, su mirada perdida en el vacío, como si intentara desentrañar los secretos ocultos detrás de las palabras de Daniel. La tensión en el aire era palpable, las vidas de muchos dependían de la decisión que él tomaría. Los jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, oraban en sus corazones, implorando al Dios de Israel que siguiera dirigiendo a su rey hacia la luz. ¿Cómo puedes asegurarme que estas palabras son verdad?, preguntó el rey, la incertidumbre tintando su tono. ¿Qué prueba tengo de su poder, más allá de tus advertencias? Las pruebas no siempre son visibles a simple vista, respondió Daniel, su voz firme. A veces, son los pequeños milagros los que revelan la grandeza de Dios.
Observe la naturaleza a su alrededor, el crecimiento de un árbol o el nacer de un niño, son obras de la mano de aquel que lo creó todo. Si se humilla y le busca de todo corazón, Él se manifestará en su vida de maneras que nunca imaginó. El rey se dejó caer en su trono, enfrentando una tempestad interna. Sus pensamientos eran un torbellino, el orgullo en su corazón se enfrentaba al temor de lo desconocido. En ese momento, Dios comenzó a trabajar a través de la confusión, despertando en Nabucodonosor un anhelo de arrepentimiento. Recordó sus sueños, las visiones desconcertantes que parecían cargar con un significado más profundo. ¿Sería la piedra que destruyó la estatua una señal de esperanza o de condenación? Es posible que mi destino no esté sellado, murmuró, casi para sí mismo. ¿Que haya una oportunidad para redención? Sí, oh rey, dijo Daniel, acercándose con humildad. La lavada de la gracia de Dios es suficiente para cubrir hasta los pecados más grandes. Tu corazón puede ser restaurado, y tu reinado, transformado. Pero recuerda, la elección siempre estará en tus manos. La oración es la herramienta que abrirá las puertas al cielo. Con el espíritu inquieto, Nabucodonosor miró a su alrededor. Sus consejeros estaban inmóviles, y sus ojos estaban fijos en él. El peso de su responsabilidad se posaba sobre él como una nube oscura. ¿Cómo orar? ¿A quién dirijo mi súplica, si nunca he creído? Dirígete al Dios de nuestros padres, el Dios que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Él escucha los gritos de los que le buscan con sinceridad. Puedes comenzar reconociendo tus errores, confesando tus pecados y pidiendo su guía, respondió Misael en voz baja pero firme. Un silencio profundo llenó la sala mientras el rey comenzaba a entender la magnitud de lo que se le ofrecía. En su corazón comenzó a brotar una chispa de esperanza, un sutil susurro que lo llamaba a un cambio genuino. ¿Y si no escucho a este Dios?, reflexionó con voz temblorosa. ¿Qué habrá de mí si continúo en mi soberbia? Entonces el juicio precisará cumplir su tiempo, le aseguró Daniel. La justicia debe hacerse, pero la misericordia de Dios está siempre presente, dispuesta a recibir a los que se acercan. Pero el tiempo es corto, y el camino de regreso comienza con un corazón sincero. Te advierto, el cielo está en movimiento, y lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Poco a poco, la pesada cortina de su orgullo comenzó a desgajarse. Nabucodonosor sintió el deseo de clamar, de elevar su voz hacia el cielo en busca de respuestas. Pero justo cuando se debatía entre la convicción y la resistencia, se abrió ante él una visión más clara, el reino que podría acabar entre sus manos tenía la posibilidad de renacer. Y si lo que está destinado se convierte en testimonio de poder, musitó el rey, el eco de sus pensamientos resonando a su alrededor. Eso es lo que proclaman los cielos, afirmó Daniel. No dudes, avanza en fe, porque el mismo Dios que marca tu destino también tiene un plan soberano que transformará tu pueblo. Se aproxima un tiempo de asombros y milagros, y tu respuesta puede ser la clave del cambio. Afuera, el viento soplaba ligeramente, y los súbditos aguardaban ansiosos. Las estrellas, inmóviles en la noche, eran testigos de un momento monumental. La decisión del rey estaba a la vista, y el cielo contenía el aliento. Mientras el rey enfrentaba su desafío, una voz divina resonaba en su interior, susurrándole promesas de esperanza y renovación, listo para revelarle lo que aún no conocía. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, es que la transformación de su corazón tenía el potencial de cambiar el destino de todo un pueblo. El rey Nabucodonosor se encontraba sumido en su conflicto interno, como un barco en medio de una tempestad. La sala del trono, normalmente llena de esplendor, se convertía en un santuario silencioso donde las palabras de Daniel resonaban en su mente. Su corazón se debatía entre el orgullo y la búsqueda de la verdad. La chispa de esperanza que había comenzado a arder en su interior le atraía hacia un camino desconocido, un camino que, quizás, podría liberarle de las cadenas del orgullo que lo ataban.
Si realmente existe un Dios que puede cambiar mi destino, pensó el rey, ¿por qué no he de buscarlo? En ese instante, un impulso irresistible le movía a inclinarse ante su trono, a dejar caer su corona y doblar su rodilla ante la grandeza del Creador que Daniel le había descrito. Su respiración resonaba con hondo eco en la inmensa habitación, mientras él contemplaba la colosal estatua que él mismo había erigido, símbolo de su poder y soberanía. Misael, que observaba con el corazón ansioso, sintió la urgencia de interceder. Su voz, suave como un murmullo, levantó una oración al corazón de Dios: «Oh, Señor, abre los ojos de nuestro Rey, y que su corazón no se endurezca más. Que vea tu luz, y que en su quebranto encuentre la senda del Redentor». La atmósfera en la corte comenzó a cambiar, la presencia de Dios se sentía, como un viento suave que acariciaba el rostro de aquellos que tenían fe. Mientras Nabucodonosor dudaba, las estrellas brillaban intensamente, como si fuesen testigos de su batalla espiritual. «¿Dónde encontraré respuestas?», murmuró el rey, ya decidido a despertar su espíritu. «¿A dónde me llevará este camino de humillación?». «Busca al Altísimo», respondió con firmeza Ananías. «El Dios de Israel honra a los que se humillan, y le responderá en sus aflicciones. Pero debemos hacer nuestra parte, debemos orar, confesar y esperar en su gracia». Una sensación de alivio comenzó a inundar el corazón del rey, mientras las palabras de sus jóvenes súbditos calaban hondo. La carga de su soberbia se sentía pesada, pero la oración le ofrecía una vía de escape hacia un propósito más grande. «Si la piedra destruyó la estatua, ¿puedo yo ser reconstruido?», se preguntó. «Así será», se oyó en el profundo silencio de su mente, como un eco reverberante de esperanza. Las visiones de su sueño empezaban a unir sus fragmentos dispersos, revelándole que cada aspecto de su vida podía llevar a un propósito divino mayor. «Mi reino, mis súbditos, todos pueden transformarse si me atrevo a dar ese primer paso de fe». De repente, el rey se levantó de su trono, su figura erguida y digna. Mirando a Daniel, sus ojos se llenaron de determinación. «Que se haga tu voluntad, oh Dios de los hebreos. Revela en mí lo que deseas, y yo me postraré ante ti». El cielo, complacido, brilló aún más intensamente, y la corte parecía sentir una profunda reverencia. En ese momento, los ángeles del cielo se regocijaron, sabiendo que un corazón orgulloso comenzaba a desmoronarse ante la magnificencia de la gracia divina. «Lo que el rey no comprende», pensó Daniel mientras observaba a Nabucodonosor, «es que en su búsqueda de redención también se abrirá la puerta para su pueblo, y su historia será parte del relato de la liberación prometida». Las puertas del destino se abrían lentamente, y un nuevo capítulo se entrelazaba con las promesas de Dios. En el aire se respiraba un sentido de anticipación, y la fe movía montañas. Bajo la sombra del trono, el rey se arrodilló finalmente, mientras un nuevo llamado a la acción resonaba en su corazón: «El tiempo de buscar ha llegado. Oh Dios de Israel, yo clamaré». Pero el cielo, en su soberanía, ya sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, un desafío que revelaría al rey el propósito divino que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de naciones. En su oración nacía un nuevo despertar que interrumpiría el tejido mismo de la historia. ¿Estás listo para ver cómo la transformación se manifiesta en el silencio de la noche?, susurró el viento, preparándolos para lo que vendría. El rey Nabucodonosor, arrodillado en su trono, comenzó a experimentar un cambio profundo en su interior. Las sombras de su orgullo se disipaban a la luz del súplica sincera que brotaba de su corazón atribulado. «Oh Dios de Israel», clamó con voz temblorosa, «revélame tu voluntad, y si hay un camino de redención, guíame por él. He vivido en desobediencia, pero todavía anhelo conocer la verdad». El eco de su oración reverberó en la vasta sala del trono, y las miradas de los presentes se volvieron hacia él con asombro. Daniel, sintiéndose movido por el espíritu, se acercó aún más a su rey. «Tu búsqueda es el primer paso, oh rey.
La misericordia de Dios es abundante y espera por aquellos que, como tú, se humillan ante Él. Tu vida se convertirá en testimonio para las naciones si decides servirle de corazón sincero. La corte quedó en shock mientras los nobles se miraban unos a otros, sin creer lo que sus ojos veían. Era la primera vez que su poderoso rey se postraba ante algo mayor que él mismo. El aire, antes cargado de arrogancia y desafío, ahora estaba impregnado de un profundo respeto. Que cada reino sepa lo que ha hecho el Altísimo por el rey Nabucodonosor, proclamó el rey, recobrando la compostura pero aún con el corazón delicado ante su nueva realidad. Si hay promesa en tu Dios, entonces ordenaré que todos se postren ante él. Daniel sabía que ese era un momento crucial, no solo para Nabucodonosor, sino también para todos los babilonios. Espera, oh rey, intervino. No se trata simplemente de una proclamación. El corazón debe ser transformado, y solo el Dios verdadero puede hacerlo. No olvides que la verdadera adoración proviene del amor y la reverencia, no del miedo. Mientras la disuasión resonaba en su corazón, el rey sintió el peso de cada palabra. Las visiones de su sueño, la estatua que simbolizaba su imperio, y la misteriosa piedra que la hizo trizas danzaban en su mente. Si realmente hay esperanza, entonces el camino hacia un nuevo reino debe empezar en mí y entre mi pueblo. Ustedes, que creen en ese Dios, serán mis guías. Ananías se atrevió a hablar nuevamente. No solo serás rey, serás un rey justo, guiado por el temor del Señor. Mientras tus súbditos se preparen para reconocer el poder del Altísimo, deberás ser un ejemplo de humildad. Esa piedra que desmenuza vergüenzas también puede establecer un reino de justicia y gracia. El rey, tocado por la idea de ser un instrumento de cambio y de reconciliación, sintió una nueva fuerza brotar dentro de él. Era como si las cadenas que lo ataban eran lentamente extraídas. Daniel, prepara un edicto. Anunciaré a todo Babilonia que hay un Dios en los cielos que revela secretos y que tiene controles sobre los reinos de la tierra. Los babilonios adorarán al Dios de Israel. Mientras comenzaba a tomar forma este nuevo decreto, un murmullo de asombro y esperanza recorrió la corte. Pero en el mismo momento, una sombra oscura se extendió sobre el horizonte, un recordatorio de que no todos estarían de acuerdo con la proclamación del nuevo rey. En las esquinas de la corte, ciertos nobles y sabios comenzaron a murmurar, preocupados por el poder que se estaba cerniendo sobre ellos. ¿Y si este Dios no responde?, murmuró uno de ellos en voz baja, mientras se formaban conspiraciones secretas. ¿Crees que el rey se ha vuelto loco, y los dioses de Babilonia serán reposicionados en nuestra historia? Reuniendo valor, Daniel se dirigió una vez más hacia el rey. No temas, oh rey, porque lo que el Altísimo Dios hará será visible para todos. Los reinos de este mundo cambian, pero el reino de Dios permanecerá. Lo que el rey enfrenta es solo el principio. La historia de Babilonia marcará la historia de aquellos que se atrevan a rendir sus corazones. Sin embargo, detrás de la proclamación del rey, la resistencia se intensificaba, y los corazones de los que servían en el palacio se tornaban oscuros ante la recuperación de su rey. Las sombras de la impiedad comenzaban a alzarse, y la corte se preparaba para una confrontación que no sería simplemente política, sino espiritual. Mientras las brisas nocturnas soplaban, llevando consigo las oraciones y las súplicas del pueblo, un consenso divino se sentó en la atmósfera babilónica. La historia, suavemente guiada por la mano del Eterno, prometía movimientos que transformarían el destino no solo del rey Nabucodonosor, sino de toda una nación. Así, la rebelión del hombre contra Dios se encuentra con la gracia divina, murmuraban las estrellas en la noche. La transformación no se limita al reino terrenal, sino que se extiende a cada corazón dispuesto. ¿Qué más espera el cielo por desvelar en esta narrativa divina?